Arte Poética Latinoamericana presenta su programa Voces sin Fronteras, un espacio que recoge vivencias, costumbres y emociones populares narradas y contadas por sus creadores y protagonistas, dejando escapar sentimientos que tocan el alma del oyente. Voces sin Fronteras viaja por el mundo sobre las alas de la palabra y de la música. Voces sin Fronteras. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De Arte Poética Latinoamericana. Es un gusto el día de hoy estar con el entrevistado que a continuación les voy a referir. Y es que cada vez que me toca el gusto de entrevistar a cada uno de ellos, para mí es un placer extraordinario porque me permiten conocer un poquito más de una persona excepcional, un poquito más de su obra. Y pues la bendecida soy yo. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles desde la hermosa Colombia a Álvaro Erazo Pereira. Álvaro, bienvenido. Es un gusto tenerte en casa. El gusto es mío. Buenas noches. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia porque ya quiero yo darles a conocer un poquito de la obra de Álvaro. Y es que les he comentado previamente que cada vez que yo entro en contacto con un entrevistado nuevo, pues la experiencia es completamente diferente. Y esta no fue la excepción, porque al revisar la hoja de vida de Álvaro, créanme que me evocó tiempos de mi infancia. Y es que, ¿a qué tiene que ver esto? Que a lo mejor eran otros tiempos en que éramos mucho más felices de muchas más maneras, ¿no? A lo mejor no estábamos expuestos a la tecnología como lo estamos hoy en día, jugábamos de otra manera, nuestras preocupaciones eran otras y también nuestras formas de ser felices. Así pues, veo que tu infancia transcurre en el campo y que es justamente ahí donde lees tus primeros libros. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de esa época? Bueno, la vida en el campo tiene magia. Y yo lo que más recuerdo son las vivencias con mis hermanos, ¿sí? Recuerdo que íbamos a la escuela también es un grande recuerdo de esa época. Una escuela que quedaba distante de donde nosotros vivíamos como 1 hora. Y nosotros íbamos en burro a la escuela, ¿sí? Nos transportábamos en burro porque era por unos caminos pantanosos, era toda una odisea, pero era una odisea maravillosa porque en el camino pues podíamos apreciar la flora, la fauna, jugábamos y no solamente aprendíamos en la escuela, el camino también era parte de la escuela porque en ese recorrido nuestras vivencias también se volvían enseñanza y para nosotros ir a la escuela era algo maravilloso, ¿sí? Coger ese camino, jugar debajo de los árboles, colectar frutos, que hay épocas del año en que hay frutos. Entonces, todo ese camino a la escuela era una odisea porque era distante, porque había barro, porque habían a veces algunas dificultades, pero era una odisea mágica. Bien, precisamente acabas de mencionar el tema de tus hermanos. Fuiste el hermano mayor de 10, ¿cierto? Sí, 10 hermanos. Sí, ajá. Y esto te permitió valorar más la compañía de cada uno de ellos. Y quizá podemos entenderlo ahora, todo ese bagaje del cual nos acabas de hacer mención, permitió como hacer la siembra de todo eso que hoy en día tú manifiestas en tu poesía y en los relatos y en todo esto que tú creas. Me encantó leer que llega un momento en tu niñez en el cual comienzas a preguntarle a tu mamá por las canciones de tu infancia, que en ese tiempo eran las canciones de vallenato, ¿verdad? Sí, vallenato.
Cuéntanos, ¿qué le preguntabas a tu mamá? Y si recuerdas alguna canción en especial que te haya gustado mucho, porque de ahí me doy cuenta que empiezas a escribir canciones, pero que hasta este momento no le habías contado a nadie. Bueno, yo como todos los niños en esa época, pues era preguntón. Y mi mamá tiene la gran virtud de ser una mujer muy paciente. Muchas veces los padres, cuando sus hijos les preguntan, se impacientan, nos evaden responder todos esos interrogantes que tienen los niños. Pero mi madre fue muy paciente y era muy apropiada sus respuestas, porque yo escuchaba las canciones vallenatas, pero no lograba entender los mensajes que esas canciones transmitían. Entonces yo le preguntaba, madre, ¿qué quiere decir esta canción? Y entonces ella me explicaba. Recuerdo mucho una canción que se titula Desenlace, que es de los Betos del Vallenato, una agrupación colombiana de ese género de música, que habla de una historia de amor que termina en una tragedia, porque son dos personas que viven en una zona rural. Hombre tiene la posibilidad de irse a estudiar y cuando ya se vuelve un profesional se olvida de la muchacha que solo pudo hacer el bachillerato y se quedó en el pueblo esperándolo, y cuando él regresa ya a casarse con una profesional, porque se conquista una profesional, la muchacha pues comete un crimen. Entonces la historia es un poco compleja, pero esa Ok. historia o uno es tremenda. Entonces yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué quieren decir esas canciones? Y esa y Ajá, otras más, y ella se claro. tomaba el tiempo para explicarme. Ok, pero mira, fíjate tú ya desde ese tiempo que tú tenías la sensibilidad y la inquietud de que te dabas cuenta que había algo más, había sentimientos, había algo ahí que a lo mejor a tu corta edad no entendías, pero que decías, esto es grande, es un detonador, ¿no? Exactamente, como tal funcionó el vallenato porque me di cuenta que, o entendí en ese momento que lo que uno sentía lo podía sacar, ¿sí? Entonces, me imaginaba, por ejemplo, cuando mi mamá me contaba las historias de las canciones, no me imaginaba solo el hecho que la canción narraba, sino la vivencia, ¿sí? La vivencia del autor y lo que posiblemente estaba sintiendo para llegar a plasmarlo. Entonces fue un descubrimiento para mí porque entendí desde temprana edad que lo que uno lleva adentro lo puede llegar a plasmar y darlo a conocer a otras personas. Entonces, tú escribías en ese momento o cuándo fue que tú empezaste a escribir esas canciones que no obstante no dabas a conocer todavía. Desde esa época yo comencé a escribir porque, digamos, siendo un niño de campo un tanto no muy avesado para las conquistas amorosas, entonces esas canciones iban más por el lado de lo platónico, ¿sí? Escribía ese tipo de historias y las conjugaba de pronto con, el vallenato también es muy costumbrista y cuenta, digamos, lo que sucede en la vida del campesino, del labriego. Entonces combinaba como esa parte del amor, de ese amor platónico que vivía, y las vivencias en el campo. De eso más o menos hablaban esas canciones. Esas canciones pues no sobrevivieron a mi autocrítica porque no las conservo, pero sí recuerdo que en torno a esos temas era que giraban. Ah, yo quería preguntarte justamente eso. Es más, quería pedirte que nos cantaras algo de lo que te recordaras. ¿Me voy a perder de eso? Pues yo tuve una época que cogí todos mis cuadernos, lo que había escrito hasta cierta época de mi vida, y pues naturalmente uno evoluciona. Claro. Y ya mirando lo que había hecho inicialmente, no tuve como el valor o las agallas para conservar eso, porque lo consideré muy elemental, ¿sí? Ok. Entonces esos cuadernos terminaron en la hoguera. Hubiese ¡Oh! sido interesante, hubiese sido interesante conservarlos, ¿no? Claro. Pero, Son etapas, no ¿no? tengo, son etapas, sí, son etapas, exactamente.
Ujú. Ay, qué bien. Bueno, pues sirvieron de ejercicio, tuvieron su función y eso te sirvió y ya te llevó a otra cosa, ¿no? Tenemos que verlo de esa Eh, manera. Vi también en tu hoja de vida que como todos los grandes, como todos los escritores, los músicos famosos, etcétera, que en la secundaria tú tuviste dos influencias importantes. Una fue Amado Nervo y la otra fue José Martí. sí. Cuéntanos acerca Bueno, de eso. bueno, creo que los primeros versos que yo leí fueron los de José Martí, Cultivo una rosa blanca. Y recuerdo que entendí algo a partir de haber leído a José Martí, que esa sencillez con la que él escribía quizás era una forma, un autor, ¿sí? Porque entendía que él a partir de la sencillez lograba decir más, ¿sí? José Martí creo que para mí fue esa enseñanza, porque de pronto uno cuando está empezando, uno quiere hacer maravillas, ¿no? Uno Abarcar un quiere montón de lograr cosas. Claro. exactamente. Y José Martí nos demuestra lo contrario, que a partir de la sencillez logra transmitirlo en el tierno. Entonces, creo que para mí, sí que estaban en una cartilla del colegio y lo transcribí, lo conservé y fueron muy importantes para mí. Bien. Cuando terminas la secundaria, vas a hacer tu servicio militar y posteriormente ya no regresas a casa, ya no regresas a tu pueblo, sino que por el contrario, comienzas a estudiar filosofía en la universidad. Y mientras tanto, sigues escribiendo hasta que gracias a que tú ves ese anuncio en la biblioteca, esa convocatoria, tú te animas a participar y obtienes el tercer lugar. A partir de entonces, si bien entendí, como que ya te entró la idea de que, ah, caray, esto no nada más es una percepción mía de que me gusta escribir. A partir de que tu trabajo obtiene el reconocimiento, ahí te cambia el chip, ¿cierto? Exactamente. Hasta entonces yo no había dado a conocer lo que escribía. De pronto por ahí a un familiar que lo leía y me decía, sí, está bonito, está bueno, pero necesitaba eso, dar a conocer lo que escribía ante personas que conocieran del tema. Y ese concurso para mí significó eso. Sí, yo iba a esa biblioteca de barrio, una biblioteca pequeña, me acuerdo que era como de la embajada italiana que la patrocinaba, y Ok. en un barrio en Bogotá, y yo vi el aviso efectivamente, y queriendo o no, yo le pregunté a la bibliotecaria que si yo podía participar. Me dijo, ¿y usted escribe? Yo le dije, sí, yo escribo. Y me dijo, claro, por supuesto. Entonces le pregunté las condiciones, no era muy exigente, incluso fue con un manuscrito. Dos poemas los mandé sin muchas pretensiones. Tanto que yo trabajaba como vigilante, como recepcionista en un edificio residencial y estaba en horario laboral cuando me llamaron. Me dijeron que en el concurso, y yo, pero ¿cuál concurso? Ya ni me acordaba que estaba participando en un concurso. Entonces, sin haber consultado con la empresa donde trabajaba, me preguntaron, vea, ¿será que usted puede ir? Me acuerdo que era el salón comunal del barrio Julio Flores, en Ok. Bogotá, que Julio Flores justamente es un poeta colombiano. Entonces yo dije, sí, yo voy. Yo dije, pero bueno, ni siquiera le había dicho a mi jefe. Afortunadamente llamé a mi jefe después de haber confirmado, le comenté, mire jefe, es que yo escribo y Ya figuré me por ahí en un voy, concurso. ya me voy. Y me Ajá. dijo, hágale, hágale sin ningún problema. Y fui y pues conocí gente del medio, gente que estaba como en ese mundo, un poco tímido porque nunca lo había experimentado, pero pues me di cuenta que hacía, podía llegar a servir. Fue como un despertar en ese sentido para mí, poder codearme con gente que sabía del tema y
alguien me dijo en ese momento, no, pero un tercer lugar, y no, lo importante es estar ahí. Para mí significó mucho el estar ahí, porque pues por primera vez vi un poeta así cerca, ¿no? Porque mi poesía era solamente mía, de los amigos, de mi familia, y ya pude compartir con otras personas que se dedicaban a lo mismo. ¿Qué edad tenías en ese tiempo, más o menos? Yo tendría unos 22 años más o menos en esa Eres época. muy, muy joven, todavía muy, muy Sí, joven. Desde esa perspectiva de lo que tú viviste, ¿qué consejo le darías a los jóvenes o a la gente que de repente considera que no tiene todos los atributos para escribir o que se necesita cierto perfil o ciertas capacidades para, pero que tiene la inquietud y de hecho lo he comentado en algunas ocasiones, de repente todos hemos pasado por ese cuadernito que tenemos en el buró y que de repente en las madrugadas, cuando estamos inspirados, como nos contabas, cuando el amor nos llena, cuando el desamor también nos toca, y agarramos ese cuadernito y empezamos a escribir. ¿Qué consejo le darías a las personas que en algún momento han soñado o han pensado con escribir y no lo han hecho? yo creo que lo más importante es insistir, ¿sí? Insistir porque, como yo decía ahorita, uno relee lo que escribió inicialmente y se cuenta de la época en que uno estuvo en pañales, por llamarlo de alguna manera, en el tema de la escritura. Claro. Pero naturalmente va evolucionando, va conociendo personas, va conociendo autores, porque la lectura también es fundamental. Y aparte de eso, usted hablaba del amor y del desamor, y uno también va viviendo, y la vida también se convierte en esa herramienta o en ese material que nosotros necesitamos, precisamos para llegar a escribir. Entonces, se le va dando tiempo a la vida de que nos vaya poniendo a vivir algunas situaciones que ameritan que se escriba, pero también se van aprendiendo cosas, ¿sí? Se va teniendo la posibilidad de acceder a autores que le dan cosas a uno, que uno aprende con ellos, se relaciona incluso con personas, y no solamente en el campo del conocimiento, de la literatura. Yo recuerdo que alguna vez yo escuché hablar a la abuela de un amigo, y ya tenía algo de conocimiento. Y yo decía, pero esta señora dispara metáforas cada vez que habla, porque con los dichos y los refranes, entonces entendí que no solamente podía aprender de la gente letrada, de la gente que sabía del tema, sino que muchas veces en nuestras conversaciones con personas muy corrientes, esas personas comunes y corrientes también nos enseñan cosas, porque la poesía anda por ahí, por todas partes, y hay es que saber atraparla, hay que saber entenderla. Ay, perfecto, perfecto. Y tienes toda la razón. Dicen por ahí que algún comunicador acá en México decía que la inspiración se paseaba por las madrugadas a eso de las 2 o 3 de la mañana, que es Sí, la hora en la que estamos meditabundos, la hora en la cual no hay ruidos y podemos sentarnos a escribir sin ninguna interrupción. ¿Hay algún momento del día que tú escojas para escribir? bueno, queriéndolo o no, generalmente es por la tarde. Digamos que ya he solucionado el día, porque el día siempre tiene sus afanes, cumplir un horario, la comida, bueno, todo lo que uno debe procurar durante el día. Ya en Claro. la tarde que todo está solucionado, que ya uno, digamos, como que cierra ese capítulo del día, entonces esa paz ya le permite a uno comenzar a escarbar dentro de uno, y creo, para mí, por lo menos, es el espacio de tiempo más indicado, ¿sí? Ya después de haber pasado todas esas páginas del día. Con todo este bagaje, con este panorama que nos has permitido dar de tu vida hasta este momento, yo ya quiero escuchar algo de lo que tú hayas escrito. Cuéntanos de algo que tú hayas escrito y si lo tienes por ahí, nos puedes compartir. A mí me va a encantar. Con mucho gusto, mucho gusto. Este poema es de los paisajes, de todo lo que
de todo lo que he vivido a lo largo de mi vida. Se titula Habla la tarde. Habla la tarde voces elocuentes. Más allá de los distantes árboles, el sol ha puesto a arder una hoguera. Y aquí en mi pecho es la alegría de vivir y presenciar la tarde. Tengo este sol que dibujé en la infancia, el de las hojas de un cuaderno viejo, calentando mi patio. Tengo el vuelo de los pájaros y su canto. Cuando sentado en mi taburete hojeo poemarios. La tarde habla aquí. Lo ha dicho con su voz de calma, con rayos que se cuelan delineando la arena. Cuando la tarde habla, no saben escucharla. No la escuchan los asalariados ni los notarios. No la saben oír los predicadores y moralistas. No la entienden los hombres de negocio. Solo los hombres sencillos atienden el llamado de un cielo florido. Aquel campesino parado en la loma responde al nubarrón difuminado. Los poetas conversan con la brisa y se conmueven cuando los ramajes hacen sonar su signo. Muy bien, ¿esto cuándo lo escribiste? Esto lo escribí hace ya un tiempo. Yo era mucho de irme a sentar debajo de los árboles. Salía de la casa viviendo en la finca donde me crié y me iba para debajo de los árboles a escuchar el silencio, digo yo. Quizás se oía por ahí el grillo, el pájaro o las hojas sonando cuando la brisa las agitaba, pero esos espacios abiertos en el campo lograron transmitirme mucho y en esa época quizás no escribía, pero eso quedó ahí dentro de mí y ese tema es recurrente en mi poesía, el tema de la infancia, del campo. Además de eso, leí también que habías incursionado en otros géneros. ¿Nos puedes mencionar cuáles son y en dónde se han publicado? Bueno, he incursionado también en cuento, que es un género al que yo respeto muchísimo. He escrito algo. Los primeros cuentos sentía yo que le faltaba fuerza. Algún día un amigo me dijo, mételes un poco más de fuerza a los cuentos, que las historias sean contundentes. Tuve por ahí una figuración en un concurso de cuentos y también en la crónica, ¿sí? Escribí crónica y una de mis crónicas fue publicada por la Universidad Externado de Colombia en un libro que salió por allá en el año 2016, si no estoy mal, que se llamó Anotaciones a la Libertad 2. Ahí escribí una crónica que se llama Levantando las Ruinas, que habla de esos días que nosotros de pronto pensamos que van a ser nefastos y solo con el pensamiento nosotros mismos los llevamos a convertirse en días oscuros. Entonces, esa crónica fue publicada por la Universidad Externado en ese libro, Anotaciones a la Libertad 2. ¿Cuál es la satisfacción que te deja ese, de repente mirar, esa distancia que hay entre tus recuerdos de lo que escribías y que a lo mejor en ese momento no pensaste que algún día ibas a publicar? Imagínate en esos años, en ese estadio. Y ahora, al pasar de los años, que ya has publicado varios de tus trabajos, ¿cuál es la sensación que te genera esto? Bueno, yo siento que el factor común de esa época a lo que vivo hoy en día ha sido la pasión, ¿sí? El estar enamorado de las letras, porque en aquella época pues no habían las mismas pretensiones, pero yo sí sentía la necesidad de sacar lo que había dentro de mí, ¿sí? Era un apasionado y quizás lo que lograba no era tan digno de publicarse, ¿sí? Quizás no era algo tan extraordinario, quizás faltaba mucho por aprender, pero esa pasión sí me impulsaba a hacerlo. Naturalmente, esa pasión hay que conservarla porque no podemos permitir que la pluma se nos enfríe. Ya cuando uno conoce un poco más, tiene un poco más de bagaje, ha tenido posibilidad de compartir con personas que saben más que uno,
y de aprender de ellas. Uno tampoco se puede dormir en los laureles, ¿sí? Cuando ya comienza a tener algunos logros, uno tiene que buscar la manera de que esa pasión que lo motiva a uno a escribir permanezca encendida. Si uno deja apagar esa pasión, por más que sepa, por más que ya la cosa sea casi como tomar agua, un poco más fácil, entonces no va a lograr escribir algo que transmita, porque sin pasión definitivamente no se pueden lograr letras que lleguen a otras personas y calen y logren mover los sentimientos de quien lee lo que uno escribe. Entonces, lo fundamental, la pasión. Y lo siguiente, la disciplina, si bien entendí, es como Y de la repente, disciplina, sí, como ir obvio. al gimnasio, comienzas con poquito y al rato le agregas otro poquito y al rato ya estás diestro en el manejo de la palabra, en el manejo de las construcciones que se elaboran, algo así. Algo así, obviamente, y como en el gimnasio, pues uno no puede dejar de ejercitarse porque se pierde todo el trabajo anterior. Excelente. Muéstranos otro poquito más de tu trabajo. ¿Tienes algo más por ahí que nos quieras compartir? Sí, claro, con mucho gusto. Muchas Este gracias. poema se llama Casa en lo Alto, es como alabando esos espacios ideales que uno tiene para escribir. Casa en lo alto. Nuestra casa en lo alto, viendo cuando todo pasa. Aquí llega la brisa temprano, pregunta varias veces al tejado, hasta que se desata en las ramas altivas del campano. De reojo nuestra casa aguarda por los que recorren hasta arriba el callejón. Frente a nosotros un cercado de alambres y cactus amenaza la intrusa presencia, y el perro vecino interrumpe la fiesta ladrando a los ruidos que pasan avisando por la avenida central. Prefiero el mundo que me da mi casa. Acá poco viene con su afán la tropa de gente que cumple un horario y anota en su agenda cuándo va descontando a la deuda. Es la gente que vive empeñada, enseñando que sufre cuando habla. Yo prefiero mi casa apartada, la raíz del silencio prevalente, entre piedras y gredas, entre tanta basura regada. Yo prefiero mi casa donde vienen a buscarme versos amigos, mientras en su pobreza gira el mundo. Ay, qué belleza. Yo también prefiero mi casa. Uno construye, ¿verdad? Los elementos con Sí, los que hace ese hogar. Pues la verdad es que, como yo te comentaba al inicio de esta conversación, cada experiencia que tengo con nuestros entrevistados de APL es toda una experiencia bien particular. Me transmites la naturalidad, me transmites la frescura, me transmites lo genuino, lo espontáneo, lo que nace bien dentro de uno. Y bueno, yo lo único que te puedo decir, habiendo escuchado todo lo que haces, es que perseveres y sigas adelante y sigas creciendo, que en unos meses más regresemos nuevamente a platicar contigo y nos cuentes mucho más de un camino andado y me vas a decir, Esther, ¿te acuerdas de aquellos textos que yo te leí inicialmente? Ahora ya voy en esto. Estoy segura que con ese tesón y con ese corazón hermoso que veo a través de tu mirada, así va a suceder. Algunas palabras con las que quieras cerrar esta entrevista que ha sido tan satisfactoria, tan fresca. ante todo, pues le doy gracias a la vida. La vida es la principal escuela, la que le da como la leña a uno para que arda esa hoguera. Agradecimiento muy, muy especial también a Arte Poética Latinoamericana porque ha sido un espacio no solamente de difusión, sino que he podido compartir y conocer con seres humanos extraordinarios que tienen cosas maravillosas para enseñarnos, ¿sí? Porque es un espacio en el que no competimos, no hay competencia, sino que hay un colegaje que le permite a uno seguir creciendo. Entonces, me siento muy afortunado de pertenecer a este grupo
de poder compartir lo que hago con estas personas geniales, porque normalmente cuando uno se acerca a personas que saben del tema, pues uno teme que puedan, no sé, buscar las fallas y los claros que uno tenga, pero en arte poética latinoamericana, sinceramente me siento como uno más, pero como el que más quiere aprender y el que más necesita de sus compañeros y de sus colegas. Álvaro, pues la satisfacción es nuestra y es compartida también de igual manera. Te agradezco muchísimo la oportunidad de permitirnos acercar a tu persona, acercar a tu obra. Ha sido un gusto enorme. Muchísimas gracias, amigos. Desde Ciudad de México he tenido el enorme gusto de platicar desde la hermosa Colombia con Álvaro Erazo Pereira. Muchísimas gracias, su servidora Esther Paredes. Hasta la próxima. Esta es una producción de Arte Poética Latinoamericana. Les habló Esther Paredes. Dirección general, Adalín Aldana Misat.